La situación en Ucrania sigue siendo bastante tensa. Por un lado, Gavi se anunciaba que mañana, 16 de febrero, era un día clave para la invasión. Directamente, ¿no? Se hablaba de eso. Rusia dice que no tiene ningún tipo de intención con que eso ocurra. Más temprano entrevistaban nuestros compañeros Rubén Suárez y Luentín a una periodista en Ucrania diciendo: en Ucrania estamos hace 8 años en guerra. No estamos para nada asombrados con lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, básicamente en las últimas horas parece que ha habido un poco de distensión. Lo que vos decías con respecto a mañana, el supuesto día de la invasión rusa, ayer lo fue retroalimentado con cierta irresponsabilidad por parte del presidente de Ucrania, Zelensky, que dijo que mañana, miércoles, va a ser declarado el Día de la Unidad, porque es el día que todos señalan como el día del ataque ruso sobre Ucrania y particularmente sobre Kiev. Lo cierto es que hoy por hoy lo que uno ve es que Rusia está tomando otra actitud. De hecho, en estos momentos, ¿qué está pasando? Se están replegando tropas de Rusia que estaban en la frontera con Ucrania, que según el gobierno ruso estaban haciendo solo ejercicios militares y que fue una exageración de Occidente decir que estaban planeando una invasión. Se están replegando y están volviendo a sus bases militares, ¿no? Y por otro lado, el canciller Lavrov, el canciller ruso, dijo que Rusia está dispuesto a negociar, que de ninguna manera rompió los lazos de diálogo con ningún gobierno y que está dispuesto a hablar con Estados Unidos, con la OTAN o con quien sea, que de hecho ese es el gesto que va a tener el gobierno ruso. Es decir, lo que uno ve, por lo menos desde lo gestual, en las últimas horas es un intento de Rusia de aplacar un poco los ánimos, ¿no? Claro. Del otro lado, insisten con esta mirada de que Rusia está planificando una invasión, que está generando una serie de hostilidades, porque también es cierto, fíjense los gestos. Ayer contábamos que hay algunas regiones de Ucrania que son muy prorrusas. El caso de Donetsk es una de ellas, Luhansk es otra de ellas. Esos son lugares que hay una mayoría de la población prorrusa y donde desde el año 2014 hay milicianos prorrusos que están combatiendo contra el ejército y que quieren la independencia de esos lugares como si fuesen una nación distinta que Ucrania. Bueno, ¿qué ha hecho? Mientras que ha dicho todo esto el gobierno de Vladimir Putin diciendo nosotros no tenemos intención de invasión ni nada por el estilo, en el Parlamento ruso se acaba de aprobar una moción propuesta por el gobierno para apoyar la posibilidad de independencia de estos dos lugares. O sea, es como bastante contradictorio todo, ¿no? Lo cierto es lo que uno ve en las últimas horas, y de hecho recién desde Naciones Unidas dijeron que era una buena señal, primero, esta desmovilización de tropas de la parte oeste de Rusia y de la parte sur de Rusia hacia sus lugares naturales, hacia sus bases operativas naturales, y por otro lado este gesto del gobierno ruso diciendo estamos dispuestos a seguir la negociación. Dos buenas señales. Mientras tanto, en las próximas horas hay que ver qué pasa con el canciller alemán Scholz, que acaba de reunirse con las autoridades ucranianas en Kiev y que ahora va a Moscú a tratar de hablar con el gobierno de Vladimir Putin. Recordemos, Alemania es la potencia más importante de Europa, una de las voces centrales en toda esta discusión y aparte es un socio comercial importante de Rusia. Rusia tiene como primer socio comercial a nivel mundial a China, ¿no? Todos sabemos esto, pero el segundo socio comercial es Alemania. Entonces hay una cuestión de intereses comunes que una guerra desatada en este lugar podría llegar a provocar una hecatombe económica también para otros países. Y aparte recordemos que Europa es muy dependiente de la energía, particularmente del gas que se envía desde Rusia. Si muchos dicen, si Vladimir Putin cierra la llave, ojo que Europa la puede pasar mal. De hecho, Europa está viendo de qué manera importa gas licuado desde otros lugares para poder afrontar justamente la crisis energética que podría derivar de este conflicto, pero lo cierto es que hoy por hoy lo que uno ve es que se ha empezado a distender pese a estas imágenes que vemos, ¿no? Tanques de un lado y del otro lado de la frontera, del lado ucraniano, del lado ruso en forma permanente. Hemos visto videos en las últimas horas del ejército ucraniano entrenando a civiles, pero niños, con fusiles, algunos con fusiles de madera, otros con fusiles de verdad, a mujeres,
como preparándose para la posible invasión rusa que hoy por hoy muchos descartan que pueda llegar a ocurrir. Gaby, ¿alguna potencia que apoye el pedido de Rusia de poder ingresar a la OTAN algún día? El pedido de Ucrania, decís vos, Sí. de Ucrania, sí, en realidad toda la OTAN quiere que Ucrania forme parte de ese conglomerado de potencias. ¿Por qué? Básicamente porque le serviría justamente a lo que no quiere Rusia, tener una frontera directa con Rusia y controlar los movimientos militares que Rusia pueda llegar a Que es la generar. principal crítica de Rusia, ¿no? Exactamente, Los Rusia... movimientos de tropas de la OTAN no solamente en Ucrania, sino en zonas aledañas o más cercanas a Rusia. Es que lo que viene pasando, fíjense en Polonia, por ejemplo, que es un país aliado de la OTAN, el despliegue militar que tiene y las bases militares que tiene Estados Unidos son increíbles. ¿En Polonia? En Polonia. ¿Y por qué? Porque lo tiene todo el mundo. O sea, básicamente tiene bases militares en casi todos los países aliados. En países árabes tiene bases militares. ¿Se acuerdan cuando fue desde Afganistán que tuvieron, cuando vuelven los talibanes al poder, que tuvieron que sacar a muchos ciudadanos afganos que habían colaborado con Estados Unidos en la invasión? Sí. Bueno, los llevaron a algunos países como Dubái y demás. ¿Por qué? Porque allí tiene bases operativas militares Estados Unidos instaladas. Las tiene en todo el mundo. Y en la parte este de Europa, justo frente a Rusia, tiene varias. Entonces, lo que no quiere Rusia es sentir la amenaza de la OTAN pegado a su frontera. Claro. Que es lo que está pasando. Y dice, si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, y esto, Ucrania quiere formar parte, el gobierno ucraniano quiere formar parte de la OTAN, no sé si todo el pueblo ucraniano está de acuerdo en todo esto. Bueno, si esto pasa, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a tener Rusia es fuerzas militares de la OTAN pegadas a su frontera. Gracias, Javi. De nada.